Muy buenas tardes, amables auditores. En Radio Portales 89.5 FM e Internet, acompañamos su regreso a casa y al grato encuentro con familiares y amigos. Conversamos sobre temas de interés regional y nacional. Compartimos con ustedes también la magia de los viajes marítimos, la cultura y las noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. Este jueves 15 de diciembre participan en el panel de Vamos, somos chilenos, Marianela Antonucci, concejala de Valparaíso, quien les habla, Pablo Aldunate, investigador de la Fundación para el Progreso, Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro y abogado, y una invitada muy especial, Nubia Vivanco, abogada especialista en Derecho Penal. Les recordamos a nuestros queridos auditores que Radio Portales está haciendo una campaña para juntar juguetes para niños de 1 a 7 años para esta Navidad. Se reciben en la radio y se entregarán el día 24 de diciembre en un hogar para niños. La radio se ubica en calle Condel 1190, Valparaíso. Hola Marianela, Daniel y Nubia, ¿cómo le ha tratado el último mes del año? Ya se acaba el 2022 y vamos a comenzar el 2023. ¿Cómo están? Preguntémosle a Nubia primero, que es nuestra súper Invitada invitada de hoy. estrellas. Sí, de todas La maneras. invité primero. Hola, hola Pablo, un gusto. Marianela, Daniel, qué decir, un honor para mí, muy agradada de esta invitación para conversar, para sacar el tejido de lo que nos convoca, de lo que nos interesa, de lo que nos llega directamente. Todos vivimos más o menos en la quinta región, algunos costa, yo cordillera, así que no, feliz de estar aquí compartiendo. Muy bien. ¿Cómo les Yo, trata a usted, Marianela, Daniel? ay, yo por mi parte como que me pilló diciembre, como que llegó diciembre y me agoté así, ¡fum! Se me acabaron las pilas, Las pero no pilas. importa, hay que renovarlas siempre y seguir Pasó muy adelante. rápido. Sí, sí, definitivamente muy rápido. Es que lo que pasa también que hay que pensar que estuvimos un montón de tiempo en modo teletrabajo y de un minuto a otro llegamos a la presencialidad total, entonces fue como demasiado, fue terrible salir de un estado cómodo en la casa haciendo el trabajo igual, porque igual se trabaja y mucho, y volver a la presencialidad total, que los tiempos, que marcar, que no me vaya a atrasar, la hora de salida, la hora de entrada, el jefe, los compañeros, cambió todo, o sea, volvió todo, entre comillas, a la normalidad. Es verdad. Daniel, Sí, bueno, también a mí, a uno como que se le aparece diciembre como el mes de marzo, así que viene Sí. todo el asunto de los regalos, a cuántas personas le vamos a regalar, los nietos, los primos, los amigos, qué sé yo, la familia, entonces también es un mes también bastante oneroso y más aún, digamos, que la inflación, digamos, también nos ha hecho que nuestros ingresos disminuyan un poco por su valor adquisitivo, pero en fin y al cabo llega la Pascua, llega un día, digamos, de familia, de gran alegría, especialmente para los niños. Así que yo creo que en realidad hay que mirar con optimismo, digamos, el mes de diciembre. Y junto con eso también quiero decir que estoy muy contento de poder compartir aquí pantalla y audición con Nubia, que nos podrá informar de muchas cosas que en realidad nosotros no dominamos bastante bien, más aún cuando ella se desempeña en el área penal, pues. es verdad. Ya con la fiesta de fin de año y también con el país en recesión. Así que, bueno, demos la conversación. Esta semana ha estado llena de noticias para conversar y discutir. A nivel internacional, el Mundial ya está llegando a su final y ya tenemos a los dos finalistas, Argentina y Francia, una final que va a ser inédita. Pero además siguen los coletazos del autogolpe de Castillo en Perú y el caso de coimas entre Qatar y el Parlamento Europeo. A nivel local, el acuerdo constitucional es lo más importante que ha dejado esta semana, pero eso será tema de nuestra segunda parte y queremos ahora preguntarle a nuestra invitada, Nubia Vivanco, sobre su trabajo en la defensa de Carabineros frente a lo que ella describe como un sesgo del Ministerio Público. Cuéntanos un poco de qué se trata esto, Nubia, sobre el concepto Eh, de sesgo dentro del Ministerio Público, sobre todo ahora que estamos eligiendo un fiscal nacional. Sí, sí, además. claro, sí, claro, ahí estamos. Mira, lo que pasa es que, bueno, por una cuestión que en algún minuto fue directamente circunstancial, al momento yo soy abogada, soy penalista, además soy docente universitaria del área procesal penal y tengo posgrado en Derecho Penal y en Litigación Penal. Y en esas circunstancias, además de ser docente de la universidad y estar casada con un funcionario de Carabineros,
además fui profesora de la escuela de formación, de un grupo, de una escuela, de un grupo de formación de carabineros. En ese grupo yo fui la profesora de Sebastián Zamora, que es precisamente el carabinero de la causa del Puente Pío Nono. Sí. Entonces, el 2 de octubre del 2020, yo recibo urgente la llamada de varios de mis ex alumnos y me cuentan lo que había pasado durante el día anterior, em, la tarde del día anterior, y me comunico y tomo la defensa, fundamentalmente de Sebastián, para efectos principalmente de la audiencia de formalización. Yo me había desempeñado como abogada penalista y como defensora de confianza. Siempre siempre he estado muy comprometida además con la institución de Carabineros. Y el momento del estallido de la insurrección no es un estallido y no es social, Sí. para mí, en mi concepto, es la ejecución de un plan eh, muy bien elaborado, no lo digo yo, no es algo que yo señale, es claramente algo que se ha venido incluso reconociendo por diferentes personajes que estuvieron detrás de la organización y de la articulación de las organizaciones civiles que pusieron en la calle para efectos de sustentar la ejecución del plan de esta insurrección, que tenía como objetivo directamente derrocar al gobierno vigente en la época, que era un mal gobierno, pero había sido al menos elegido democráticamente, y en franca alusión a lo que señalaste respecto del intento de autogolpe del señor Castillo en Perú. Y yo quisiera referirme solamente a tomar un poquito de lo que tú acabas de señalar, Pablo, porque leía hoy particularmente que en los países de México, Bolivia y Argentina independiente con todas sus falencias, uno igual lo percibe como un país democrático todavía. Sí, sí, sí. Entonces le sorprende a uno que Argentina como país, como gobierno especialmente, suscriba esta carta que no reconoce a la actual presidenta de Perú como tal. Y señala que el señor Castillo, aludiendo a que el señor Castillo habría sido elegido democráticamente a través de unas elecciones y que por lo tanto su gobierno tendría una legitimidad de origen, como si eso bastara para que un gobierno continuara permanentemente siendo legítimo, como que si el hecho de haber sido elegido democráticamente le diera una carta blanca para actuar y ejercer ese mandato de manera absolutamente arbitraria o absolutamente inconstitucional, como pretendió hacer efectivamente este señor Castillo. Entonces, a mí me preocupa mucho. Todos sabemos que de alguna manera, tanto en Cuba, Venezuela, bueno, en México no me sorprende tanto, pero Cuba y Venezuela sabemos que están absolutamente alineados y apoyados, pero esta manifestación expresa de que de México, Bolivia y Argentina particularmente, que son nuestros vecinos, y que hay ahí una suerte de imagen y de similitud entre ambos países, me preocupa mucho que hayan suscrito esta carta de una suerte de apoyo a este señor Castillo que pretende un autogolpe, digamos. em, y en ese sentido, señalando que basta con la legitimidad de origen y no se le exige a un mandatario democráticamente la legitimidad también en el ejercicio de su mandato. Entonces, cuando veo que una semana antes de este autogolpe, este señor Castillo, al quien el Congreso no le dio autorización para viajar a México, la semana anterior, pero sí le dio autorización para viajar a Chile, una semana antes, unos días antes de este intento de golpe, la verdad es que a mí me hace mucho, mucho ruido. Entonces, por los bajos estándares y por las bajas exigencias de compromiso con la democracia que están demostrando estos países, claramente con una percepción absolutamente fragmentada y con un estándar muy mínimo, además de exigencia de valores y de gestión democrática. Y aunque lo voy a dejar anunciado para la segunda parte, como tú dijiste, yo creo que ese mismo germen de contaminación es el que contamina precisamente el acuerdo político alcanzado para un nuevo proceso constituyente. Pero con respecto a los carabineros, yo tomé la defensa y en el caso del Puente Pío Nono, comencé a acercarme efectivamente a varias otras defensas, se empezaron a contactar conmigo
una serie de carabineros que estaban siendo perseguidos por el Ministerio Público en cuanto o a su eventual responsabilidad penal frente a imputaciones por violencia, actos de violencia institucional. Y me refiero a violencia institucional, a los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos, policiales, en el ejercicio de sus funciones. Existe en el Código Penal un título completo dedicado a los delitos que pueden cometer funcionarios públicos, policiales, en el ejercicio de sus funciones, que tiene que ver con la detención ilegal, con el allanamiento ilegal, con el vejamen injusto, y dentro por una modificación que se hizo, por una serie de tratados internacionales que firmó Chile para efectos de contextualizar los delitos de tortura y de apremio ilegítimo para las garantías de no repetición, qué sé yo, se modificó previo, digamos, a la insurrección, se había modificado el artículo 150 del Código Penal y se contempla en una misma tipo penal, en un mismo número, en un mismo artículo, los delitos de tortura y apremio ilegítimo. Y la definición penal es tremendamente ambigua, con límites tremendamente difusos, que claramente nos hemos ido dando cuenta, ha tenido que terminar señalando las Cortes Superiores de Justicia. Lo que en una sentencia, no voy a decir de primera instancia, sería un error, pero una sentencia definitiva de juicio penal, era una condena por el delito de tortura para unos carabineros, una condena de 18 años. Para la Corte de Apelaciones de Santiago se recalifica el delito y pasa a ser una sentencia por apremio ilegítimo por 541 días. Entonces, no sé si me estoy explicando bien, pero comienza a darse yo comienzo a observar como defensora penal de una serie de funcionarios de carabineros, pero además también con comenzar a investigar y hacer un seguimiento de las más de 3.300 querellas que presentó solamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos por los delitos de apremio ilegítimo y de tortura en contra específicamente de carabineros. Cuando comienzo a dar lectura y analizarlos y a ver en qué estado estaban de avance de juicio, comienzo a ver algo que me comenzó a preocupar muchísimo. Y comienzo a ver un patrón en la persecución penal de cuando el imputado es un carabinero, un patrón de persecución penal que alineaba a varias instituciones del sistema de persecución penal en Chile. La única es básicamente el Ministerio Público, la Fiscalía. La Fiscalía es una institución autónoma que tiene como funciones ejercer el poder del Estado de perseguir la responsabilidad penal de los ciudadanos que infringen la ley con carácter de delitos y tiene la función además de investigar y de acusar, teniendo finalmente el Poder Judicial a través de sus tribunales con competencia, ordinarios, con competencia en lo penal, la labor de sentenciar, de juzgar estos antecedentes. El Ministerio Público, al tomar registro de este patrón de conducta que logro establecer, ¿de qué me empiezo a dar cuenta? Me empiezo a dar cuenta que cuando el imputado es un uniformado, en particular un carabinero, no solamente defiendo a carabineros, defiendo a muchos militares, cuando el imputado es un uniformado o un policía, que puede ser un funcionario de la Policía de Investigaciones o un carabinero, comienzo a darme cuenta que hago un checklist y comienzan a cumplirse varios puntos y hacerse coincidentes en la persecución penal. En primer lugar, de pronto los presupuestos fácticos, y quiero hablar en fácil, para que todos nos podamos entender, los presupuestos fácticos son lo que tiene que darse para que entendamos todos, o especialmente el tribunal, que estamos frente a un tipo de delito. Entonces, el presupuesto fáctico de, por ejemplo, el homicidio es la muerte, ¿cierto? El presupuesto fáctico de alguien, el que mata a otro. Esa acción de matar a otro es el presupuesto fáctico del delito de homicidio. De repente, el presupuesto fáctico es decir, el hecho de 2 patadas en el trasero a un detenido
porque no quería subirse al carro, o la reducción aplicando la fuerza, o el decirle un garabato, quédate quieto, amigo, cuando todos sabemos, quédate quieto, Sí. Tal por amigo. cual. Claro, o saludo para tu mamá, qué sé yo, o al suelo, qué sé yo, etcétera. Dejó de ser un vejamen injusto eventualmente, fuera de la actividad propia policial, para objeto fundamentalmente de la detención del individuo. Y de pronto ese hecho, ese presupuesto fáctico, el Ministerio Público comienza a calificarlo del hecho que se presupone suficiente para acreditar un delito de tortura. Entonces, las dos patadas en el trasero, o el combo, el manotazo, o la fuerza simplemente para reducir, Un dejó empujón. de ser un vejamen injusto y pasó a ser tortura. Si no era tan grave y no alcanzaba a ser tortura, el mismo tipo penal del artículo 150 dice: el maltrato grave que no alcance a constituir tortura será constitutivo del delito de apremio ilegítimo. Hay varios tipos de apremio ilegítimo, algunos que son más graves, otros que son de menor intensidad, pero el que está en el 150, la letra D, califica también para pena muy alta, generalmente, además si tiene lesiones, con resultado de lesiones graves, como se ha dado en alguna circunstancia, y, y comienzo a darme cuenta de que efectivamente, cuando empiezo a buscar la razón por la cual el Ministerio Público sistemáticamente, al momento de enfrentar a un uniformado, a un policía como imputado, frente a estas circunstancias, por los hechos ocurridos durante la insurrección, por violencia, en la imputación por violencia institucional, lo que hace es imputar de inmediato el tipo penal más gravoso, que es el de tortura o el de apremio ilegítimo. ¿Para qué? Para varias cosas. En primer lugar, para que puedan sumarse en esa persecución penal con otras pretensiones de pena o con otras pretensiones que se acepten, por ejemplo, calificantes o agravantes, otros organismos institucionales del Estado que tienen como función precisamente proteger los derechos humanos de las personas. Y aquí tenemos entonces al Instituto Nacional de Derechos Humanos, una función para lo cual fue creado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y una de sus obligaciones es perseguir la responsabilidad penal de los individuos o agentes del Estado que eventualmente vulneren o violen los derechos humanos de algún grupo o un ciudadano. Y efectivamente, el hecho de que el Ministerio Público calificara los hechos de una denuncia como tortura o apremio legítimo permitía sumarse a esta persecución penal al Ministerio Público, al Consejo de Defensa de Estado, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y finalmente a todos los querellantes particulares que le podían seguir, cada una de las víctimas, de tal manera que cuando en la audiencia se escuchan las voces de los intervinientes por la parte persecutora, es decir, por la parte que persigue la responsabilidad penal, se escucha al Ministerio Público, a ABOFEM, abogada feminista, cuando la imputación de violencia institucional tiene que ver con abuso sexual o delitos de ese ámbito del tipo penal, con tortura, con apremio legítimo. Entonces tenemos a Ministerio Público, abogadas feministas, ABOFEM, Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el Consejo de Defensa del Estado, los querellantes particulares. Entonces tenemos un mínimo 5 o 6 voces que le dicen al tribunal: es tortura, porque está este antecedente, está este otro antecedente, porque... Y hay cuando el imputado es uno solo, hay una sola voz que dice: ¿sabe qué, su señoría? Estamos funcionando subestándar. Porque el propio Código Procesal Penal, que modifica, que vino a modificar el sistema de persecución penal, que era calificado como subestándar en cuanto a su respeto por los derechos humanos, se preocupó precisamente de que, para efectos principalmente de determinar las medidas cautelares más complejas, más difíciles de soportar, como la prisión preventiva, tenía que tener una cantidad de antecedentes tan relevantes
que pudiera incluso al momento de la formalización, es decir, de informarle al imputado que se abre formalmente una investigación en su contra por los delitos de tortura o de apremio ilegítimo, tienen que haber antecedentes bastante serios. En primer lugar, respecto de que los hechos que se investigan tienen caracteres de delito. ¿Ok? Que el carabinero tomara a la chica detenida, esposada, que se resistían desde la espalda para subirla, no es abuso sexual, que en ningún minuto se ve en el video Constituye, que le claro. toca el trasero y que menos mete su mano por dentro de su jeans, por la parte delantera, cuando el carabinero estaba en la parte de atrás y la mano derecha tenía su stopper, es decir, su escopeta antidisturbio, y era imposible que metiera la mano por la parte de la ingle y tocara su vagina. Entonces, su señoría, lo que nos muestra el Ministerio Público no cumple el estándar, la exigencia, pero siquiera un mínimo de exigencia probatoria para siquiera pensar que los hechos que se ven en el video y que son denunciados como abuso sexual por la denunciante y por los querellantes institucionales y particulares merezcan, digamos, que sean de alguna manera evaluados o tasados como una presunción. En segundo lugar, la participación de mi representado, o sea, mi representado se mantiene a 2 metros de la denunciante. Y la única forma que tengo de explicar que sea imputado en esta causa es que él, sin ser el funcionario aprensor materialmente hablando, cuando la detenida comienza a gritar que le habían tocado al trasero, él da la orden de que el parte de detención se lo lleven a él porque él lo va a firmar como mando, porque sabía que probablemente podía venir a esta situación una denuncia. Y él firma el parte de detención. Y cuando la denunciante, extrañamente, la fiscalía ve el parte de detención con el nombre de este oficial de Carabineros en particular, y estoy hablando de un caso real, y ve que el parte policial está suscrito por un oficial, se querella el Instituto Nacional en contra de él, la ABOFEM en contra de él, el Ministerio Público incluso presenta al juzgado de garantía al momento de la audiencia de formalización para pedir prisión preventiva por abuso sexual y apremio ilegítimo, y señala que es claro cómo se acerca el imputado cuando se dan cuenta de que el oficial había dado la orden a sus subalternos, que efectivamente habían tenido una interacción directa, que habían sido ellos los que habían tomado físicamente, pero él, asumiendo su responsabilidad de mando, él firma el parte policial. Incluso el fiscal entonces tiene que guardar en un lugar muy profundo, incluso el acta de reconocimiento fotográfico que supuestamente había hecho la víctima de su agresor. Entonces, cuando tú ves ese nivel para generar los antecedentes de presunción, cuando la audiencia de formalización de la causa Pío Nono me consta, como abogada defensora, que a esa instancia el Ministerio Público contaba con los videos de la declaración de Telesur de una testigo presencial que logramos ubicarla con las imágenes después de drones, que efectivamente había sido la persona que directamente había estado detrás del impacto que se produce entre los dos cuerpos de estos dos jóvenes, en el que el carabinero sale eyectado de espaldas hacia atrás y el joven, intentando evitar la detención, se desliza, gira en 90 grados y da un paso y se sube a la base del borde del puente y queda por sobre, ese borde del puente por si acaso está además subestándar a la norma, está 20 centímetros por debajo de la norma actual del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. El chico además se sube a la base que mide 20 centímetros y por supuesto queda sujeto prácticamente a la altura de las caderas y se lo lleva el peso por la velocidad y cae. Sin que, a juicio de la defensa, no tenga nada que ver el impacto entre los dos cuerpos con el resultado de la caída, que produce las lesiones graves en el... ¿Rubia? Dime, Pablo. Sí, estaba muy buena la explicación con Pablo, respecto solo para de redondear, las lo que vi patentes. en realidad, claro, lo que vi en realidad es que
empecé a dar cuenta de patrones de conducta en la persecución penal que en primer lugar daban cuenta de que se rompía con la presunción de inocencia cuando el imputado es un uniformado o una policía. Eh, Hay prueba de verdad, a lo menos manipulada, y yo he hablado directamente de montajes, especialmente en esta audiencia de formalización. No se ha respetado el debido proceso. Hay un capitán de carabineros que fue dejado en prisión preventiva por 3 años por el juez de garantía, que era el pololo en la época de la audiencia de formalización de la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Wow. En la audiencia de formalización, que un año después se casaron, hoy en día están casados. Y el juez ya era novio en aquella época y el juez no se inhabilitó para conocer de esa causa, de la audiencia de formalización. O sea, ese nivel de irregularidades, ese Transgresión del nivel, debido cuando, proceso. cuando te digo que un fiscal presenta pruebas o no presenta otras, que pruebas que han sido claramente inducidas, como la de este supuesto reconocimiento fotográfico por parte de una víctima denunciante de abuso, de supuesto abuso sexual, y resulta que reconoce a alguien que firmó el parte policial, pero que no fue su aprensor. Entonces te das cuenta que aquí hay algo que huele muy mal. Y eso finalmente es lo que me lleva a levantar una querella en contra, para pedirle al Ministerio Público que investigue si es que el Ministerio Público ha incurrido en este delito de obstrucción a la investigación en orden a omitir o presentar pruebas directamente falsas o erróneas, o directamente, en particular, si esta presentación de pruebas ha logrado la dictación por parte de los juzgados de garantía de medidas cautelares respecto de los imputados, Y qué decir, tenemos funcionarios de carabineros que llevan 3 años privados de libertad. Sí. Entonces, la verdad que es una realidad desastrosa. Muy, muy buena explicación sobre las falencias del debido proceso. Marianela, Daniel, yo creo que después de la pausa comercial vamos a dar los Sí, comentarios respectivos. sí, yo creo que sí. Antes de irnos a esta pausa comercial, eh, quería recordarles que hay una campaña del Cuerpo de Bomberos y que va a haber ahora una canción de Sexual Democracia. Nos vemos después de esta pausa comercial. Muy bien, pues. Nos vemos.